Bien, como se los comentábamos antes de la pausa, una investigación realizada en el 2010 y el 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la presidencia en el 2006. Durante la indagatoria, la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO habrían participado directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero. Confirman que hubo financiamiento ilícito. Tuvo conocimiento de este caso desde el 2020 como parte de una investigación de largo aliento. Comenzó en el 2019, según el gobierno de los Estados Unidos, en donde se comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Bertrand Leiva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006 a nombre del cartel de Sinaloa, a cambio de protección y también de tener derecho en la elección de autoridades. Se lo vamos a contar con detalle en la siguiente entrevista. Bien, saludo de inmediato a nuestro colega periodista desde México, Alejandro Ruiz. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido de nuevo a DNews. Te saluda César García. ¿Qué tal? César, contento de estar con ustedes y bueno, mira, yo creo que aquí hay que distinguir o hacer referencia a algo importante. Hoy por hoy se están viviendo tiempos electorales en México y obviamente hay noticias que pueden ser verdaderamente importantes, pero sí hay que darle tiempo y tomar mesura de lo que está sucediendo. Desde luego que es una noticia muy fuerte lo que están señalando y obviamente esto merecería más, cuando menos una nota de los afectados principalmente, misma que no se ha dado a unas horas de que se dio esta noticia por la agencia Deutsche Welle y obviamente la intervención de la periodista Anabel Hernández. Ambos son serios, son medios serios, pero sí nos interesaría saber qué es lo que tienen las partes afectadas que decir, porque reitero, son tiempos políticos y electorales que están dando. AMLO no ha dicho nada todavía, no ha dicho. Hasta ahorita no estábamos revisando, justamente estaba contigo revisando, bueno, previo a entrar a la entrevista revisando, y no he encontrado realmente algo que se entienda que hay un desmentido de esta noticia. Por eso es que preferiría, reitero, tomar estas noticias con mesura y recordar que en tiempos electorales normalmente suelen surgir, pero desde luego, como ciudadano de a pie, esta noticia nos estremece a todo, máxime que estamos viviendo en un tiempo de abrazos y no balazos frente a la inseguridad y frente al crimen organizado que se está perpetrando, ¿no? Y concuerdo contigo y en esa línea vamos a procurar analizarlo porque es algo sumamente grave lo que dice el informe del Departamento de Estado y de la DEA al respecto de lo que habría pasado cuando AMLO lanzó su candidatura allá por el año 2005. Y como tú señalas, muy importante también conocer las reacciones y por qué en este momento, después de tantos años, pues recién salta a la luz. Pero en esencia lo que dice aquí, lo que ha sido publicado, es que el cartel de Sinaloa habría usado círculos cercanos a AMLO para poder financiar su campaña. Se habla de este famoso chofer que lo acompañó a AMLO durante tanto tiempo, de nombre Nicolás Molinero, entendemos, ¿no? Él es Nico, se lo conocía. ¿Qué se sabe al respecto de dónde se encuentra esta persona y si los demás miembros, algunos de ellos inclusive del actual Congreso como Mauricio Soto Caballero, han dicho algo al respecto? Nuevamente, hasta ahorita no hay noticias. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, en el caso de Nico, las noticias que se dieron a conocer últimamente de él es que estaba haciendo inversiones en el sur de la República, justamente por el área que citaban de Cancún, y todos estaban hacia el sureste. Pero reitero, los demás involucrados no han señalado absolutamente nada y creo que es tiempo de que ellos lo mencionaran, porque esto desde luego que, reitero, como ciudadanos nos estremece y máxime que nadie quiere estar en un estado de inseguridad, de incertidumbre y mucho menos en un narcoestado, ¿no?
y se habla que se dieron entre 2 y 4 millones de dólares. Entonces, reitero, creo que sí amerita una atención especial, no solo de las autoridades, de los afectados, sino también tener más elementos, porque esto sí podría sonar verdaderamente fuerte para un país, para la democracia de un país y para la estabilidad de un país, ¿no? Por lo que representa. Arturo, ¿quién es Alejandro, quién es Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas? Entendemos que forma parte de una denominada asociación del narcotráfico en la cual también habría participado el mismo Chapo Guzmán. Para un poco contextualizar, ¿quiénes son las partes que supuestamente habrían participado en esta entrega de fondos de forma ilícita? Mira, Anabel Hernández lo atribuye que es parte del cartel de Sinaloa y el dinero se lo entregaron a colaboradores cercanos, pero en ningún momento se habla de que ella ha sido a López Obrador, ¿no? Entonces nada más habla de Nico, de otras personas, incluso uno de ellos que hoy ya no se encuentra en no se tiene noticia de él. Francisco León García. Exacto, pero realmente no tenemos mayor noticia de lo que está sucediendo. Amerita investigación y algunos de ellos sí aparecen, tú lo dijiste, aparecen en los medios o se ha tenido referencia porque están invirtiendo, resulta que son terratenientes ahorita por los inmuebles que han adquirido, por lo que se ha señalado. Y pues obviamente el caso famoso de Nico, que pasó de ser chofer a ser empresario. Entonces, eso es lo que llama la atención. No queremos nosotros tener alguna figura política y obviamente mucho menos a un líder de un país que esté vinculado con este tipo de situaciones. Pero reitero, vivimos tiempos políticos que ameritan que todas las noticias que se den realmente queden verdaderamente acreditadas y comprobadas. Puede ser que Anabel, reitero, es una periodista famosa, seria, pero sí convendría que como sociedad tuviéramos los elementos necesarios suficientes para escuchar a las otras partes afectadas, claro, o a las partes afectadas, y después que realmente se confirmen las fuentes y que se confirme toda la información antes de que creo que juzgar. El hecho de que algunas veces vivamos en tiempos políticos y obviamente electorales nos lleva a ser muy subjetivos porque de alguna manera tendemos a alguna propuesta o un partido y tendemos a generalizar o hacer especulaciones que no corresponden y máxime que como país no ameritamos ni necesitamos este tipo de información. Habrá que esperar. Yo lo único que sí considero es que hay que tomar en cuenta todos los elementos antes de hacer un juicio público, informar públicamente. Hay que esperar. Eso es lo que yo pediría. Y lo vemos en Estados Unidos también, ¿no? En tiempos de elecciones a Trump le han caído juicios uno tras otro y la justicia se encarga de forma independiente de ir resolviendo qué es cierto y qué no es cierto y qué forma parte del tema de la campaña electoral. Pero sobre hechos objetivos sí se conoce que AMLO en aquella campaña gastó alrededor de 116 millones de pesos. En ese sentido, hay un órgano rector electoral de controlar el gasto y de saber cuál es la procedencia. ¿Hubo algún informe en aquel entonces de alguna irregularidad respecto a ese monto, sí oficial? Mira, irregularidades como tal pudo haber habido, pero no trascendieron, en el sentido de que al final, pues siguió cada quien en su carrera por continuar con sus aspiraciones, mismas que se lograron en el 2018 en el caso del presidente, y obviamente en los demás pues ya no le dieron mayor énfasis. Entonces lo que sí te puedo decir es que sí ha habido cosas raras, obviamente. Para alguien que trae 200 pesos en la cartera, pues dirías, oye, ¿de dónde sale tantos dineros generosos? Sobre todo que ha habido algunas situaciones extrañas como bolsas de dinero, sobres de dinero, perdón, etcétera, en efectivo. O sea, sí puede haber cosas que en un momento dado digas, que te den a especular, pero hoy por hoy la realidad es que no tenemos un argumento sólido o comprobado por todos. Y yo creo que lo peor que puede pasar en un proceso electoral es que haya especulaciones que lleguen a afectar a alguien en su situación jurídica o mucho más en sus aspiraciones políticas. Por eso pediríamos mesura hasta no tener un tiempo prudente para esperar las respuestas de los afectados y obviamente que se lleve más la investigación
como se están en este momento haciendo todos los esfuerzos para tener más elementos de convicción y ofertarlos para el juicio de la gente. Así es, concuerdo completamente contigo, Alejandro. De hecho, estaremos muy pendientes de las primeras reacciones que se puedan generar a propósito de que AMLO en las matutinas suele abordar este tipo de temas. Seguramente en la rueda de prensa de mañana tendremos alguna reacción al respecto de esta investigación realizada por el Departamento de Estado y que ha sido revelada en estas horas a propósito del ambiente electoral que tú señalas. Veremos qué es cierto, qué no es cierto con el pasar de los días y las pruebas de descargo que tengan cada parte. Muy agradecido siempre, Alejandro, por tu participación y tu aporte acá con DNews. Gracias, César. Buenas tardes.